amigos, buenos días. Acá rodeado de mis grandes amigos en teoría de la prueba, Jeremy Bentham, Eugenio Florian, Mittermeier, Nicola Framarino de Malatesta o Hernando Davis Echandía, los grandes maestros de teoría de la prueba, porque a partir de ellos o con ellos vengo reflexionando la defensa que estoy desplegando en Ayacucho, discutiendo, como les adelanté hace algunas semanas, la necesidad de interpretar el artículo 373 del Código Procesal Penal, la regla de la nueva prueba en juicio oral, como un remedio para evitar una nulidad procesal absoluta, esto es, la generada por la violación de la garantía procesal constitucional de la defensa eficaz. La garantía procesal constitucional de defensa eficaz en este caso fue violada en la etapa intermedia, porque frente a una acusación corresponde contestar la acusación. ¿Y contestar la acusación con qué objeto? Plantear los medios de defensa que permitan convencer al juez de la etapa intermedia en ese juicio que se llama juicio de la acusación, porque se siente en el banquillo de los acusados a la acusación para someterla a dos controles sumamente rigurosos, formal y material o sustancial, porque significa el contrapeso del nuevo proceso. Mientras que en el viejo proceso quien decidía abrir el proceso era el juez y quien llevaba adelante la instrucción era el juez, en el nuevo proceso quien decide abrirlo es el fiscal y la investigación preparatoria es una etapa del fiscal que se le da a el fiscal para que el fiscal prepare investigación preparatoria de la acusación. ¿Por qué? Porque la única acusación que puede justificar someter a un ser humano al juicio oral, cuya solo sometimiento ya implica afectación de derechos, por eso en un sistema de garantía al juzgamiento se le llama pena banquillo, la única condición o presupuesto para llevar a una persona a la pena banquillo o juzgamiento es una acusación debidamente fundamentada. Una acusación que pueda constituir un título de condena, que le permita al juez razonablemente considerar esta acusación de poderse desarrollar, este proyecto de poderse ejecutar, va a llevar a una condena. Y para que exista una debida acusación, una de las condiciones es que se le oponga una debida defensa, una defensa eficaz. No hay una debida acusación, no hay una acusación que permita ir a juicio si no ha sido refutada, contradicha con una defensa eficaz. Y la defensa eficaz no es la que buenamente pueda brindar el colega abogado que defienda a la persona. No es su teoría del caso la que determina una defensa eficaz, sino las necesidades del caso, el objeto del proceso, los términos de la acusación. Ejemplo, si en una acusación sostienen que soy autor de falsedad material y no se ha hecho una pericia grafotécnica, discutiré la insuficiencia de pruebas en el control probatorio o exigiré que no puede haber acusación si es que no puede haber autor de documento falso si no hay una pericia grafotécnica que haya establecido que la firma es falsa. O si, por ejemplo, me acusan de asesinato y mi cliente sufre de trastorno bipolar en fase maníaca con síntomas psicóticos al momento de los hechos, no podría sostenerse que hay defensa eficaz si yo no he presentado una pericia en la cual corrobore el diagnóstico y establezca que en fase maníaca el bipolar
pierde contacto con la conciencia. La defensa eficaz, amigos, es un mínimo de defensa técnica que se le tiene que garantizar al imputado o al acusado según la etapa en todos los procesos. Y esto se determina con criterios objetivos. Estos son los términos de la imputación o la acusación. Este es el tema de prueba. Esta es la argumentación del cargo. Todas las pruebas y todos los argumentos que ese caso exija, ejemplo, desaparición forzada o ejecución extrajudicial, porque así lo establecía el Estatuto de Nuremberg. Si la Fiscalía no argumenta por qué el Estatuto de Nuremberg puede satisfacer el principio de legalidad, no hay una debida acusación. Y si frente a esta el defensor no hace ver que el Estatuto del Tribunal de Nuremberg fue una norma de funcionamiento creada para un tribunal en 1945, que en el derecho internacional existirá el nullum crimen sine judicio, y en sine judicio está principios generales del derecho, costumbres internacionales. Eso se puede explicar bajo la luz del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque como ellos tenían que cargar con Nuremberg, en el Pacto Internacional se dice principio de legalidad sin perjuicio del derecho internacional, un principio de legalidad flexible. Pero en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como gracias a Dios en América nunca existió el fenómeno del no derecho, legislación que permitía los delitos de lesa humanidad, como en la Alemania nacional socialista o nazi, entonces en América el principio de legalidad es rígido. Sin esta argumentación frente a una acusación de lesa humanidad, no hay defensa eficaz. Igual que la medicina. En la medicina, lo que analiza si hubo mala praxis médica o no, no es lo que buenamente sabía el médico, sino lo que exigía la enfermedad. Esa enfermedad, ¿qué diagnóstico y tratamiento exigía? Ahí se determina la necesidad de la debida medicina y la mala praxis. La enfermedad determina si el acto médico fue correcto o no, no los muchos o pocos conocimientos del médico. Igualito es en el derecho. El objeto del proceso, los términos de la acusación, son los que marcan si la defensa fue eficaz o no eficaz. En mi caso, en la etapa intermedia, prácticamente no se aportaron pruebas. Y las pocas que se aportaron fueron extemporáneas. Lo que lleva concretamente a que en una acusación por negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, solo haya prueba de cargo y no haya ninguna prueba de descargo que practicar en la acusación. Una presentación de prueba extemporánea se denomina defensa negligente, porque si hay alguna mala praxis jurídica que la hay, la primera es no cumplir con los plazos. Entonces, si objetivamente se ha demostrado la violación de la defensa eficaz, esto es un estado de indefensión, tenemos dos caminos. O la etapa intermedia es nula, o flexibilizamos la regla de la prueba nueva para permitir como remedio, como curación a la nulidad procesal absoluta, porque es violación de una garantía procesal constitucional, como remedio incorporar prueba nueva. Ese es un primer planteo que estoy estableciendo. ¿Y qué me contestan mis contrapartes? Que es un tema subjetivo, que la violación de la defensa eficaz
no se puede demostrar objetivamente, porque finalmente depende de cada abogado y cada abogado es libre de plantear la defensa que considera. Vuelven a desconocer el ejemplo que ponía. ¿Qué determina si el acto médico fue bueno o malo? ¿El médico o la enfermedad? La enfermedad. Si era cáncer, no le voy a dar analgina. Igual, el objeto del proceso, los términos de la acusación son los que determinan si hubo defensa eficaz o ineficaz. Pero hay otros argumentos que planteo también. El principio de contradicción. El principio de contradicción tiene rango constitucional, porque el principio de contradicción es una expresión del derecho a la defensa. La forma de defenderse es contradecir, y contradecir es poder postular hechos de defensa material, contraprobar, contraargumentar. Y en el tema de la actividad probatoria, ¿qué es contradecir? Dos cosas, tres cosas diría yo. Participar en el examen de testigos y peritos, controlar la prueba, si es legal o ilegal, y contraprobar, presentar prueba de descargo. No puede, como plantea la Fiscalía y la parte civil, jóvenes impetuosos al cuales proyecto un futuro bueno para el Distrito Judicial de Ayacucho, pero hay que ir trabajando y estudiando todavía. La contradicción no se limita a permitir que la defensa examine testigos o examine peritos. Es una expresión de la contradicción, pero no es la única. La contradicción, repito, se da en varios niveles. En los hechos, pudiendo postular hechos de defensa material para contradecir los hechos que postula la acusación. En materia probatoria, ¿qué es lo que se puede establecer? Primero, examinar, participar en la actuación de la prueba de cargo, pero fundamentalmente contraprobar. Si la prueba de cargo es un examen especial de Contraloría, tengo derecho a presentar una pericia en materia de auditoría para que se establezca que, por ejemplo, no utilizó la Contraloría General de la República la regla de la exhaustividad. Si no conozco la realidad, no puedo opinar. En mi caso, lo que se discute es si estuvo bien o mal declarada una emergencia por problema de lluvias y colapso de carreteras para exoneración de procesos de licitación. ¿Cómo un contador o un abogado podrían opinar que no hubo justificación para la exoneración si no fueron al lugar? No conocen el estado de las carreteras, no conocen la intensidad de las lluvias, no conocen la capacidad de las maquinarias del gobierno regional. Una pericia en auditoría se enfrenta a eso. O, por ejemplo, sostiene la Contraloría que la emergencia por peligro solamente se da cuando estamos frente a un peligro imprevisible. Por ejemplo, ¿hace cuántos años sabemos y por tanto está previsto que en Lima va a haber un terremoto? Entonces, como ya está previsto que en Lima va a haber un terremoto desde hace muchos años, como es previsible, ya no es un peligro para poder declarar una emergencia. Falso. Yo voy al servicio de emergencia del hospital con un infarto cardíaco y me dicen, ¿hace cuántos años usted sabía que sufría del corazón? ¿Hace cuántos años usted podía prever un infarto? Hace varios años. Entonces, como era previsible, ya usted no puede ser atendido en el servicio de emergencia si tenga un infarto y vaya a hacer su cola y saque turno para que lo atiendan en consultores externos los cardiólogos. Absurdo. Porque el concepto de peligro para una emergencia no se determina con el criterio evitar previsible o imprevisible, sino con la inminencia o no del peligro.
Recuerden ustedes que el concepto de peligro viene del derecho penal y es llevado al derecho administrativo. Es el peligro inminente lo que justifica la declaratoria de una emergencia. ¿Y qué es inminencia? Acuérdense de peligro concreto y peligro abstracto del derecho penal. La inminencia es un daño que se va a producir si es que no realizo una acción para neutralizarlo. Entonces, lo que hay que examinar es cuál es el concepto de peligro para declarar una emergencia y si estuvo bien declarado en este caso, una pericia en derecho administrativo. Porque son temas extrapenales de gran especialización. ¿Se desarrolló eso en el caso? No se desarrolló. Entonces, para regresar al tema de la contradicción, no puede haber prueba de cargo si esta prueba de cargo no puede ser contradicha, no puede ser objeto de contradicción. Y la contradicción no se puede limitar a examen de testigos y peritos de cargo si había necesidad de presentar prueba de descargo. Y vuelvo a repetir, la necesidad de la prueba de descargo no está en la mente del abogado, que es el responsable de la libertad de un ser humano, sino en el tema probatorio. Y el otro argumento que trabajo, que es muy importante porque creo que antes no ha sido planteado, es el derecho a la verdad. El derecho a la verdad lo conocemos como una especie de demoledora de formas, demoledora de obstáculos para que se alcance la verdad y con la verdad se aplique bien la ley y se haga justicia. La pregunta que hago es esta: ¿por qué el derecho a la verdad es patrimonio del agraviado? ¿Y no sería también patrimonio del imputado o de todos? ¿Por qué el derecho a la verdad solo puede ser invocado por el agraviado para neutralizar una cosa juzgada en el fuero militar, una prescripción, etcétera, y no podría ser invocada por el acusado para que se incorpore prueba nueva donde hay necesidad de prueba? Recuerden ustedes que el artículo 373 y la regla de la prueba nueva no tiene una base constitucional, se basa en el principio de preclusión. La idea es que la prueba se aporte en la etapa intermedia. Esa es la idea, sobre la base que un fiscal responsable y un abogado eficiente son los que van a intervenir en la etapa intermedia. Pero si hay un problema de violación del derecho a la defensa eficaz, si hay una necesidad de contradicción, la preclusión tiene que ceder. ¿Por qué? Porque las reglas que estoy invocando se basan en derechos fundamentales, derecho a la defensa, derecho a la prueba, que en la colisión, defensa, derecho a la prueba versus principio de preclusión, el principio de preclusión cede. Simplemente, principio de contradicción o principio de preclusión. Si para garantizar la contradicción tengo que sacrificar la preclusión, lo hago. Es más, en este tema del derecho a la verdad, que no solo es del agraviado, sino también del imputado, hay una gran justificación para aceptar esta tesis. Hay jurisprudencia de la Corte Suprema ejerciendo su potestad casatoria, donde la Corte Suprema, pongo el caso, el fiscal se olvida en una acusación de delito sexual de aportar la declaración, el testimonio de la agraviada. Llega al juicio oral, estación de nueva prueba y dice: me olvidé de presentar el testigo en mi acusación. Permítanme que ese testigo sea presentado ahora para que se conozca la verdad y se acepta, pese a que el fiscal tiene la carga de la prueba. O otro caso, el fiscal no sabe diferenciar fuente de prueba y medio de prueba y lo que hace es presentar la declaración sumarial de una persona. El juez correctamente le dice: control de legalidad, las fuentes de prueba personales
no se incorporan vía medio probatorio documental, sino vía medio probatorio testifical. Inadmisible su documento. Va a juicio oral y presenta el testigo. Corrige la negligencia probatoria y se lo aceptan. Se lo aceptan. Entonces, hay elementos de juicio, amigos, que permiten flexibilizar la regla de la prueba nueva. La garantía de la defensa eficaz, el principio de contradicción en su manifestación de contraprobar, incluso como necesidad para que exista la prueba de cargo, porque si no hay contradicción plena, la prueba de cargo no se produce. La única prueba de cargo que permite condenar es la prueba de cargo que enfrentó o pasó por el tamiz de la contradicción, no un contradictorio light, limitado, mediocre, sino un contradictorio pleno. Recuerden que el derecho a la defensa tiene su máximo rigor en el juzgamiento. Esa es la etapa donde la defensa debe brillar con toda plenitud. Y este argumento que les vuelvo a insistir del derecho a la verdad, el derecho a la verdad como demoledora de formas, de plazos, de cualquier obstáculo. No hay obstáculo legal válido, salvo constitucional, no hay obstáculo legal para que no se conozca la verdad. Derecho del agraviado, derecho de la sociedad, reconocidos internacional y nacionalmente. Lo que planteo ahora es, ¿por qué no también derecho del acusado o el imputado? Finalmente es un miembro de la sociedad. Esa reflexión les quería dejar y seguimos conversando en cualquier momento. Muchas gracias.